Hola, vamos a continuar con la simulación y vamos a ver los objetivos. Esto es lo que se persigue al ver o estudiar uno o varios fenómenos en la función de un simulador son aprender cómo cambian los diferentes estados. Una de las situaciones más importantes, uno de los objetivos más importantes es predecir el cambio y obviamente con el afán de poderlo controlar. Así, uno de los objetivos más relevantes de la simulación es realizar ensayos de cambios en el sistema, probándolos en el modelo con el fin de elegir la mejor alternativa y así enfrentar mejor a una realidad que varía día a día. Los procesos de simulación son muy importantes para, en el caso de estar analizando diferentes alternativas, predecir cómo se va a comportar en el futuro, ¿sí? Y para poder así escoger cuál es la más adecuada, previendo cuáles serán las consecuencias de la toma de decisión por esa alternativa. Los campos de aplicación de la simulación son muy variados y la simulación es una técnica que puede ser aplicada a una gran cantidad de áreas. Esto es debido a los avances tecnológicos y la disponibilidad de software que existen actualmente y que hacen de ella una herramienta muy útil. Las siguientes mostradas en el display, ¿sí?, son algunos de los ejemplos de las aplicaciones de las simulaciones y algunas de las áreas de estudio. Uno de los más usados en la cosa de simulación es sistemas de colas, inventarios, inversión, sistemas económicos, estados financieros, problemas industriales, problemas económicos, sistemas biomédicos, sistemas de logístico y muchos otros en general. Existen diferentes tipos de simulación, ¿sí?, como las que se muestran en la lámina, en donde la simulación discreta corresponde a una modelación de un sistema por medio de una representación en la cual el estado de las variables cambia instantáneamente en un instante de tiempo, ¿sí?, separada uno de otro. O sea, no es continuo el cambio, sino que está discreta el movimiento, ¿sí? O sea, discreto es que quiere decir que no es continuo, sino está, vamos a pensar en una regla, que vamos a ver el número 1, después al número 2, y no vamos a estar percibiendo todas las decimales que hay entre el 1 y el 2, ¿sí? En términos matemáticos, el sistema solo puede cambiar en un instante de tiempo contable. La simulación continua, por otro lado, es la modelación de un sistema por medio de una representación en la cual las variables de estado cambian continuamente en el tiempo. Típicamente, estos involucran ecuaciones diferenciales que determinan las relaciones de las tasas de cambio de las variables conforme va pasando el tiempo. También está la simulación combinada, ¿sí?, que es muchos de los casos que suceden en la realidad, que es una combinación de la discreta y la continua, ¿sí?, en donde la modelación de un sistema por medio de una representación en la cual las variables de estado cambian continuamente con respecto al tiempo y otras cambian instantáneamente en un instante de tiempo separado. Es una de las simulaciones en las que actúan variables de estados discretas y continuas. Existen tres tipos de interacciones, ¿sí?, y estas pueden ser: un evento discreto puede causar un cambio discreto en el valor. Un evento discreto puede causar que la relación que gobierna una variable de un estado continuo cambie en un estado de tiempo en particular, y una variable de estado continuo de punto de partida puede causar que un evento discreto ocurra o que se retarde y que sea programado posteriormente. También está la simulación determinística o estocástica, y que es aquella que utiliza únicamente los datos que entran en la fase determinística. O sea, no utiliza ningún dato de entrada azaroso. Esto es que un cambio del modelo
de simulación estocástico incorpora algunos datos de entrada, ¿sí?, al utilizar distribuciones de probabilidad. La simulación estática y dinámica, ¿sí?, y en donde la estática, que es aquella en el que el tiempo no juega un papel importante, en contraste con la dinámica, ¿sí?, que está variando continuamente. La simulación con orientación a los eventos es una aplicación del modelo con un enfoque hacia los eventos o sucesos, en el cual la lógica del modelo gira alrededor de los eventos que ocurren en un instante, ¿sí?, y registrando el estado de todos los eventos, entidades, atributos y variables del modelo en cada momento. Por último, la simulación con orientación hacia los procesos, en el cual la lógica del modelo gira alrededor a los procesos, como su nombre lo dice, y esta debe de, en cierta forma, es un modelaje basado en un esquema de flujo, ¿sí?, de procesos, el cual se hace en un seguimiento a la entidad a través de la consecución de los diferentes procesos, como pudiera ser, uno pudiera ser muy común, pudiera ser un proceso de manufactura, ¿sí?, en donde se va a ir revisando, se va a ir haciendo el modelo conforme va avanzando en su cola de trabajo. El modelado de sistema, ¿sí?, vamos a empezar primero definiendo la definición, teniendo en cuenta que la definición de modelo, ¿sí?, en donde el modelo de decisión debe considerarse como un vehículo para resumir el problema de decisión en forma tal que haga posible la identificación y evaluación sistemática de todas las alternativas de decisión del problema. Después se llega a una decisión seleccionando la alternativa que se juzgue que sea la mejor entre todas las opciones disponibles. Un modelo es una abstracción selectiva de la realidad. El modelo se define como una función objetivo y las restricciones que se expresan en términos de las variables o alternativas, ¿sí?, de las diferentes variables de decisión del problema que tenemos, y una solución a un modelo, no obstante de ser exacta, no será útil a menos de que el modelo mismo ofrezca una representación adecuada de la situación de la decisión verdadera. El modelo de decisión debe de contener tres elementos, que son la alternativa, las restricciones para excluir, debemos de excluir las alternativas infactibles, y los criterios para evaluar y clasificar las diferentes alternativas factibles. La simulación de sistemas implica la construcción de modelos, como ya lo hemos estado comentando, ¿sí? El objetivo es averiguar qué pasaría en el sistema si acontecieran determinadas hipótesis. Desde hace mucho, ¿sí?, se ha intentado adivinar el futuro. Se ha querido conocer qué va a pasar cuando suceda un determinado hecho histórico. La simulación ofrece, sobre bases ciertas, esta predicción del futuro condicionada a supuestos previos. Para ello se construyen los modelos, normalmente una simplificación de la realidad. Estos surgen de un análisis de todas las variables que intervienen en el sistema y de las relaciones que se descubren que existen entre ellas. Así vamos a tener, equiparando, ¿sí?, del lado izquierdo vamos a tener al sistema real, ¿sí?, y vamos a estar conjugando en el paralelo a un modelo en donde vamos a estar simulando, ¿sí?, las entradas del sistema real a las entradas del modelo, ¿sí?, en donde va a existir siempre una correspondencia, que es precisamente lo más importante en el proceso del modelaje, ¿sí?, donde vamos siempre a manejar
los mismos parámetros tanto en el sistema real para estar midiendo cómo se comporta el sistema, ¿sí? Y en el modelo vamos a estar usando los parámetros que vamos a estar observando en el sistema real, de forma que al final podamos comparar el resultado de la salida del modelo con más adelante con la salida del sistema o el resultado después de haber hecho el modelaje y tomado la decisión. O sea que a medida que avance el estudio del sistema, ¿sí?, se va a incrementar el conocimiento y en el modelo se estudian los hechos salientes del sistema o proyecto y se hace una abstracción de la realidad representándose el sistema en un modelo. El modelo que se construye debe de tener en cuenta todos los detalles que interesan en el estudio para que realmente represente al sistema real y que sea un modelo válido. Por razones de simplicidad, deben de eliminarse aquellos detalles que no interesan y que lo complicarían innecesariamente. Se requiere pues que el modelo sea una fiel representación del sistema real. No obstante, el modelo no tiene por qué ser una réplica de aquel, sino que va a consistir en una descripción del sistema, junto con un conjunto de reglas que lo van a gobernar. La descripción del sistema puede ser abstracta, física o simplemente verbal. Las reglas definen el aspecto dinámico del modelo. Se utilizan para estudiar el comportamiento del sistema real. Como ejemplo de modelo físico se pueden citar los túneles de viento, donde se ensayan los aviones, y los simuladores de vuelo, los canales de experiencia donde se ensayan los barcos, etc. Como ejemplo de modelo abstracto se pueden citar los modelos econométricos, donde, entre otras cosas, se pueden ensayar las consecuencias de medidas económicas antes de aplicarlas. Dado un sistema, son muchas las representaciones que se pueden hacer con él, y depende de las facetas del sistema que interesan en el estudio, de la herramienta que se utiliza en el mismo, e incluso de la modalidad de personal que lo construye. En los modelos deben estar identificados perfectamente las entidades que intervienen y de sus atributos. Las mismas pueden ser permanentes o transitorias. Pudiera ser el caso en un análisis para estudiar como permanentes a los empleados que están atendiendo y si queremos ver cómo está el servicio al cliente, y por otro lado como transitorios que pudieran ser los clientes. Las acciones provocan cambios de estado, es decir, se modifican los atributos de las entidades y se van a producir diferentes eventos. Así vamos a tener, como estableciera Schwarzman en su obra, la aproximación al sistema, que nos resalta que todo diseño del sistema se orienta hacia el futuro, y especialmente hacia un futuro cercano. La modelación de sistemas es una metodología aplicada y experimental que pretende describir el comportamiento de sistemas, establecer hipótesis que explican el comportamiento de situaciones problemáticas y predecir un comportamiento futuro, es decir, los efectos que se podrán producir mediante cambios en el sistema o un método de operación. Las estructuras de los modelos de simulación, ¿sí?, va a estar formada por los componentes que son la parte que lo constituyen, y también se les denomina como elementos o subsistemas. Las variables, que son aquellos valores que cambian dentro de la simulación. Los parámetros, que son cantidades a los cuales se les asignan valores, que una vez establecidos son constantes y no varían dentro de la simulación. Las relaciones funcionales, que muestran el comportamiento de las variables y parámetros dentro de un componente o entre diferentes componentes. Las restricciones, que son limitaciones impuestas a los valores, y las funciones de objetivos, que definen explícitamente los objetivos del sistema y cómo se evaluarán. Es una medida de la eficiencia del sistema.
Así tenemos que vamos a ver que el porqué de los modelos se va a deber más que nada a la complejidad de las interrelaciones, la preparación del tomador de decisiones, la incapacidad de clasificar los hechos relevantes e irrelevantes, el diseño, modificación y la inexistencia de un sistema real. ¿Sí? Entonces, el porqué va a ser establecido para evitar la posibilidad de que un sistema implementado vaya a resultar insatisfactorio. Las características deseables de un modelo de simulación sean que sea completo, que sea adaptable, que sea creíble, que sea bastante simple, que sea factible tanto en información como en recursos y que sea económico. Son muchos los tipos de modelos en los que se pueden representar los sistemas reales. A continuación se darán las diferentes clasificaciones y estas son básicamente sí, que existen múltiples tipos de modelos en donde algunos de ellos y que vamos a mencionar aquí son los dinámicos, que son utilizados para representar sistemas que varían con respecto al tiempo, los estáticos, que son utilizados para representar sistemas cuyo estado es invariable, los matemáticos, que representan la realidad en forma abstracta de diferentes maneras, y los físicos, que son aquellos que en la realidad se representa por algo tangible, analíticos, la realidad por fórmula matemáticas, los numéricos, que se tienen las variables por representaciones de comportamiento numérico, en donde no se obtiene ninguna solución analítica. Continuos, que representan sistemas cuyos cambios de estado son graduales. Discretos, que representan sistemas cuyos cambios de estado son en brincos, ¿sí? O sea, cambiando del 1 al 2, recordando que del 1 al 2 no, nos vamos a estar brincando, no vamos a tomar en cuenta todas las intervalo que existe entre el 1 y el 2, los determinísticos, que son modelos cuya solución para determinar condiciones es única, ¿sí? Es interesante destacar que algunas veces los modelos y los sistemas no pertenecen al mismo tipo. Recapitulando, los criterios para realizar un buen modelo, en donde se ha definido a la simulación como el proceso de diseño, ¿sí?, de un sistema real y la realización de experimentos en el mismo, que va a proceder a la simulación con el propósito de entender ya sea el comportamiento del sistema o la evaluación de varias estrategias que se consideran para la operación misma. Esto implica el establecer ciertos criterios que son los que se ven en la tabla, ¿sí?, que sean fáciles, como ya lo mencionamos, dirigidos a metas, no de respuestas absurdos, fácil de controlar, que sea completo y que sea evolutivo. Las conclusiones sobre los conceptos básicos de simulación es que la simulación es un proceso iterativo. Un experimento de simulación da el valor de los parámetros durante y al final de la simulación. El análisis de los resultados sugiere modificaciones en la estrategia, cambios tales como prioridades o reglas de secuencia. Así, paso a paso, ganamos conocimientos sobre el sistema y su comportamiento hasta que se tiene suficiente información para hacer recomendaciones finales sobre el sistema a ser implementado. También la simulación no se usa normalmente para encontrar la solución óptima al problema, en contraste con simulación, ¿sí? Una técnica de programación matemática, tal como la programación lineal, proporciona una solución óptima si éste
si esta existe. O sea, puede parecer que la simulación es menos poderosa que la programación matemática u otro método matemático. Sin embargo, la simulación es una excelente técnica cuando los demás métodos fallan. Por otra parte, ¿sí?, vamos a tener que no debemos de hacer simulación cuando se tengan las siguientes condiciones. Y estas son que el problema se pueda resolver a través de análisis de sentido común, que pueda resolverse analíticamente, que sea fácil cambiar o ejecutar experimentos directamente en el sistema real. Obviamente una función de costo es muy importante cuando no haya recursos disponibles, cuando el modelo no puede ser verificado o validado, que las expectativas del modelo no puedan ser alcanzables y que el comportamiento del sistema es demasiado complejo, ¿sí?, o no puede ser definida. Siempre hay que tener presente que existen riesgos en la elaboración de modelos, como primero, no existe garantía de que en el tiempo y el trabajo dedicado para establecer el modelo se tendrán como resultado algo útil y así como que se obtendrán beneficios satisfactorios. La segunda advertencia se refiere a que la tendencia de la investigación de defender a su representación particular de un problema como la mejor que existe de la realidad, y la tercera que es la referente a la utilización del modelo para predecir más allá del intervalo de aplicación sin la debida especificación. Básicamente en esta sesión hemos establecido los conceptos básicos, en donde va a ser, de nuevo, repito, muy importante que en los apuntes y en la bibliografía chequen ejemplos, ¿sí?, prácticos. Uno de los más utilizados son las de teoría de colas, ¿sí?, para poder tener aplicación a todos los fundamentos que hemos estado viendo brevemente en los conceptos de simulación que repasamos en esta sesión. Gracias.